Amigas y amigos, compañeras y compañeros de partido, hoy conmemoramos 115 años del estallido de la Revolución Mexicana, un movimiento que surgió cuando nuestro pueblo dijo ya basta de injusticias, ya basta de asesinar, de matar, de perseguir al pueblo de México. Basta del abuso de poder, de la desigualdad, del autoritarismo y de un gobierno que se creía eterno e intocable. La Revolución Mexicana representó el grito de millones de mexicanas y mexicanos que exigieron libertad, justicia, democracia y dignidad. Fue la decisión colectiva de rescatar una nación secuestrada por un régimen que confundió la ambición personal con el destino de un país entero. Recordamos y reconocemos la relevancia de figuras como Francisco I. Madero, quien personificó el relevo democrático de la presidencia de la República. Emiliano Zapata, quien urgió a la inmediata recuperación de tierras a sus legítimos propietarios, los pueblos, las comunidades indígenas y nuestros pueblos originarios. De Francisco Villa, quien pugnó por los productores agrícolas, los hermanos Enrique y Jesús Flores Magón, quienes postularon el sindicalismo y la defensa de los derechos de los obreros y de los trabajadores. De Venustiano Carranza, quien entendió la necesidad de plasmar en la Constitución los acuerdos que integraran las aspiraciones revolucionarias. Mujeres como Carmen Cerdán, quien sostuvo la resistencia del movimiento maderista, convirtiendo su casa en fortaleza, arsenal y centro logístico de la lucha armada. Como Hermila Galindo, pionera del movimiento feminista, quien comprendió que la revolución debía transformar también la relación del país con las mujeres. Mujeres como Petra Herrera, Ángela Jiménez y miles de soldaderas y coronelas de nombre anónimo, pero de un impacto invaluable e incalculable. Las mujeres de la Revolución Mexicana no solo acompañaron el proceso histórico, lo hicieron posible y lo hicieron realidad. Gracias a nuestros héroes y heroínas, supimos que la democracia, si bien necesaria, no saciaba la respuesta a nuestros problemas. Nuestra democracia no podía ser solo electoral, tenía que ser social y de justicia. La Constitución de 1917 nació como una síntesis de convicciones y anhelos para integrar la afirmación independentista con la soberanía nacional y el federalismo de la Constitución de 1824. También del liberalismo político y del régimen republicano emanado de la Constitución de 1857, a la par del reclamo democrático y de justicia social surgidos de la Revolución. La Carta Magna de 1917 integró los grandes acuerdos de la familia revolucionaria y así fue posible disponer del gran documento que tradujo en norma fundamental nuestros principios, definiciones y valores esenciales. En los inicios del siglo XX, México se perfiló como la nación con la Constitución más avanzada del mundo, pero faltaba por construirse el sistema político que permitiera convertir las definiciones constitucionales en instituciones y programas de gobierno, en gobernabilidad y renovación de autoridades bajo las condiciones de estabilidad en el país. Persistía la lucha de facciones para encabezar desde la presidencia de la República las tareas que emergían de la revolución y del marco jurídico aprobado. Esa situación tuvo su reflejo en conflictos como el asesinato de Venustiano Carranza, la rebelión de la Huertista, la Guerra Cristera y el asesinato de Álvaro Obregón. Cada uno con el potencial de reavivar la lucha por el poder, pero que pudo solventarse gracias al liderazgo político del presidente Plutarco Elías Calles, con su llamado a la formación de partidos nacionales. En ese contexto nació el Partido Nacional Revolucionario en 1929,
La construcción de un sistema político estable y democrático se encontraba en marcha de la mano del instituto político de mayor calibre, envergadura y relevancia histórica para que se sientan orgullosos todas y todos ustedes, el poderoso y portentoso partido histórico, el Partido Revolucionario Institucional, nuestro partido. Hay que decirlo, la Revolución Mexicana no terminó en 1917. La revolución continuó con la visión y el liderazgo del PRI en la construcción de un Estado moderno, en la creación de instituciones, en la expansión de derechos sociales, en el impulso educativo, en la seguridad social, en la estabilidad económica y en el fortalecimiento de la vida democrática. La fuerza que convirtió los ideales revolucionarios en instituciones reales, duraderas, firmes y sólidas fue el Partido Revolucionario Institucional, fue el PRI. Fuimos nosotros quienes traducimos la justicia social en políticas públicas. Nosotros fuimos quienes transformamos el anhelo de libertad en estabilidad política, quienes dimensionamos el reclamo de igualdad en educación, en salud, en vivienda, en crecimiento y en mejor calidad de vida para millones de mexicanas y de mexicanos. Fue el PRI el que construyó escuelas, hospitales, carreteras, universidades, industrias, un sistema electoral que por primera vez en nuestra historia permitió la alternancia democrática. El PRI, desde el poder o desde la oposición, ha construido el sistema democrático en México. Eso es lo que hemos hecho los priistas, entre muchas otras cosas, para fortalecer la vida de nuestro país. Y hay que decirlo, no fuimos nunca un partido perfecto, pero somos sin duda la fuerza política que más ha aportado a la paz, a la armonía y a la vida institucional en México. Nosotros somos los que más hemos aportado al crecimiento del país, al diseño institucional que hoy está siendo destruido y que no lo podemos permitir. Lo que hoy está en riesgo no es el interés de un solo partido, es la obra, es la herencia de un siglo de esfuerzo colectivo, es el legado de la revolución, es el presente y el futuro de México, y por eso los priistas estamos llamados a defender, aunque suene duro y fuerte, aún poniendo la vida en riesgo, el proyecto histórico de México, el proyecto democrático y las instituciones que construyeron miles de mexicanos. Ese es el gran compromiso, el enorme reto de responsabilidad que tenemos los priistas. Por eso no nos podemos echar para atrás, siempre con mucho ánimo y con mucho carácter. Porque todos sabemos que el gobierno de Morena no solo gobierna mal, Morena está destruyendo, está desmontando las instituciones que sostienen la paz, la justicia, la armonía y la democracia. Y frente a esa amenaza, el PRI jamás se va a retirar, jamás nos vamos a echar para atrás y jamás se va a quedar callado, porque nunca vamos a claudicar. Precisamente por eso, hoy más que nunca, debemos de hablar con firmeza, con contundencia y con claridad, sin titubeos y sin miedo. El miedo es de los cobardes, compañeras y compañeros. Hoy no podemos tener miedo. Hoy hay que asumir y enfrentar la realidad que vive México, y lo debemos de hacer con mucho carácter, con mucho temple, con mucho talento, con madurez, con firmeza y con mucha responsabilidad. Porque los priistas estamos formados, estamos preparados, tenemos el talento y la capacidad para darle rumbo a México. Y por eso los priistas estamos llamados a trabajar todos los días, a ganarnos la confianza, a regresar, a volver a ganar y a volver a gobernar. No tengan duda que vamos a volver a gobernar.
Por ello, hoy lo que enfrentamos en el 2025 es el mayor retroceso histórico de nuestro país, porque estos corruptos y cínicos de Morena traicionan por completo el ideario de la revolución, los ideales de la revolución. Morena llegó al poder prometiendo transformación, honestidad y democracia, pero apenas en unos años ha reproducido y empeorado las peores prácticas de cualquier gobierno autoritario y dictatorial en el mundo. Vivimos bajo un gobierno que concentra el poder, que intimida a la prensa, a los medios de comunicación, que persigue a los opositores, que destruye las instituciones, que manipula las elecciones, que compra lealtades y que pretende reescribir la historia para presentarse como el redentor de un país que ellos mismos han sumido en la violencia, la división y la incertidumbre. Hay que decirlo con toda determinación y convicción. Morena está destruyendo el país. Morena representa el crimen organizado. Morena es el crimen organizado porque actúa como un cartel, porque hicieron un pacto inconfesable y porque hoy le ha quedado claro al pueblo de México que les quedó grande para gobernar este país, que son ineptos, que son corruptos, que son incapaces para darle certeza, destino y rumbo al gran pueblo de México. Por ello, el de Morena es un gobierno que eligió de aliados al crimen organizado para saciar sus más bajos y despreciables afanes dictatoriales. Es un gobierno que prefirió destruir los organismos autónomos y al Poder Judicial antes de rendir cuentas a los ciudadanos, al pueblo de México y reconocer el fracaso absoluto de todas sus estrategias y propuestas de gobierno. Es un gobierno que no construye, en cambio, impone la voluntad de una mayoría creada artificialmente, un espejismo que no representa los intereses, las demandas y las necesidades del pueblo de México. El de Morena es un gobierno que no dialoga, que prefiere amenazar, intimidar, espiar, censurar y reprimir cualquier expresión opositora o voz que diga algo distinto al régimen. Hoy, la persecución política y la violencia son moneda de cambio entre el gobierno y la oposición. Lo han hecho con las y los políticos que decían del PRI, lo han querido hacer con un servidor y lo están queriendo hacer con el legítimo reclamo de una generación de jóvenes dispuestos a dar la batalla contra la corrupción y la ineptitud de este gobierno. Morena se ha convertido en lo mismo que juró combatir, pero con una agravante más. Lo hace mientras abraza y pacta con el crimen organizado. Ese crimen organizado que asesina a mexicanas y a mexicanos, que mata a niñas y niños. Ese gobierno de Morena que ha creado la mayor represión contra quien piensa distinto. Ahí están las imágenes a nivel nacional y a nivel internacional de un gobierno indolente, incapaz, un gobierno que fracasó, un Estado que ha sido rebasado y que hoy ha quedado claro que en México quienes mandan son los carteles del crimen organizado. El Estado mexicano hoy ha claudicado y ha fallado. Morena es un gobierno fallido, es un Estado fallido que terriblemente hoy está en nuestro país. Por ello, nosotros debemos de luchar todos los días con el mayor ánimo y la mayor pasión, con gran carácter, de no quedarnos callados, de defender a la gente. Que las y los mexicanos sepan que en cada uno de ustedes hay un mexicano, una mexicana, hay un priista, una priista que defenderá siempre la democracia, los derechos, la Constitución, la ley, que siempre defenderá las libertades que hoy debemos de cuidarlas y debemos de defenderlas. Porque Morena disfraza su incapacidad con propagandas, con pleitos simulados e imaginarios y con discursos de odio que solo dividen al pueblo de México.
Llegar al poder por la vía democrática solo para destruir desde adentro a la propia democracia es lo que heredó ese fascismo, el populismo, y es el camino que recorre este gobierno de Morena. Eso es lo que han hecho, destruir las instituciones del país. Hoy, a 115 años del inicio de la Revolución Mexicana, hay que decirlo con todas sus letras, con toda responsabilidad política y con toda la fuerza moral de un partido como el nuestro. México no lucha contra un gobierno que solamente es ineficiente y corrupto. México lucha contra un gobierno que amenaza la paz, la vida y la libertad de las y los mexicanos. México no enfrenta un mal sexenio, enfrenta un proyecto diseñado para destruir a la democracia, para quitarle las libertades a las y los mexicanos y para que quieran construir aquí una dictadura que jamás vamos a permitir. Es el relevo generacional que ocurre. Estamos viviendo y hoy vivimos una verdadera revolución de las ideas con los jóvenes, impulsada por una generación que ya no se traga las mentiras, que ya no se arrodilla ante el poder y que ya no se deja intimidar por el gobierno más represor, corrupto que ha tenido nuestro país en décadas. Estoy convencido que los jóvenes son la chispa del cambio, que están demostrando que no se necesita permiso para defender la democracia y para defender al pueblo de México, y que no se necesitan cargos para defender la libertad. Esa la debemos de defender todos y cada uno de los días. Por ello, amigas y amigos, les quiero decir con enorme convicción y respeto, pero con mucho ánimo y con mucho carácter, lo único que se necesita hoy en México es tener valor, porque el valor es de las y los mexicanos y el miedo es de los cobardes que hoy gobiernan en este país. A las mujeres y a los jóvenes hay que decírselos muy claramente: no tengan miedo, los acompañamos, estamos con ustedes, no le tenemos miedo a este gobierno y hoy vamos a defender más que nunca las libertades y los derechos de nuestro país. Porque aquí lo que quiere Morena es usar esa herramienta, el miedo, la que utilizan los dictadores, los que reprimen las manifestaciones, los que encarcelan a los estudiantes y los que persiguen a los opositores. Pero aquí está el PRI, aquí estamos los priistas firmes de pie, sin doblarnos nunca. Aquí está el PRI que sí da la cara, que sí camina las calles, que sí escucha a la gente y que está listo para seguir dando la lucha. Si el gobierno calla, que hable la calle, que hable la gente. Caminemos todos los rincones del pueblo de México, que todos los priistas en todos los rincones del país levanten la voz, en los ejidos, en las comunidades, en los barrios, en las colonias. A todos aquellos que alguna vez han votado por el PRI, les decimos que nos den su confianza, que no se van a arrepentir, que el PRI ha cometido errores, pero que nosotros tenemos experiencia, tenemos capacidad, damos resultados y sabemos gobernar. Eso lo saben no solo los priistas, eso lo sabe el pueblo de México, porque nuestros gobiernos por mucho han sido mejores que los que ha tenido distintos al Partido Revolucionario Institucional. Porque hay que decirlo, amigas y amigos, a los priistas nos podrán acusar de todo, pero hay algo que no podrán decir nunca de nosotros, por lo menos de todos nosotros que estamos aquí, que nos han acusado de todo. Jamás podrán decir, primero, que tenemos miedo. Jamás podrán decir que no amamos a México. Y tercero, jamás podrán decir que nosotros hicimos un pacto con el crimen organizado. Nosotros no pactamos con los criminales. Nosotros combatimos a los criminales. Y en el proyecto de país del PRI no solo está clara la estrategia de seguridad, la estrategia económica, la estrategia para resolver el campo. En la estrategia del PRI vamos a poner orden en este país y al crimen organizado y a los criminales los vamos a meter a donde deben de estar,
a la cárcel y que paguen por los delitos y por los crímenes que cometen contra el pueblo de México. Porque tampoco podrán decir que no sabemos gobernar. Jamás podrán decir que tenemos miedo. Nosotros vamos de frente, con carácter, con determinación, con firmeza, como hoy lo exige el momento histórico que vive México. Como partido, claro que se han cometido errores. Sería irresponsable negarlo, pero también hemos aprendido, hemos corregido y hoy tenemos la madurez y la experiencia para gobernar México mejor que nunca. México necesita al PRI porque los priistas sí tenemos convicción, tenemos formación, tenemos capacidad, tenemos amor por México, pero sobre todo sabemos gobernar y somos los que le podemos dar rumbo a este gran país. Morena destruyó en 7 años lo que se construyó en décadas de instituciones, de equilibrio y de estabilidad. Aún así, se atreven a decir que son el cambio, cínicos, una vil mentira. El cambio real es el que están haciendo en las calles, en las aulas, en los barrios, en las universidades, en cada joven que perdió el miedo y le gritó a este gobierno que ya basta de sus abusos, que ya basta de incapacidad y que ya basta de tanto crimen en México. Ese cambio tiene rumbo, tiene fuerza y tiene un partido que lo respalda, el Partido Revolucionario Institucional. Y ante la crisis que vive el país, nosotros vamos a defender siempre al pueblo de México, a las y los mexicanos. Vamos a defender a la gente que no tiene seguridad, a las mujeres abandonadas por el Estado, a los trabajadores que ya no pueden vivir con tanta violencia, con tanta mentira, con tanta extorsión y con tanto crimen en nuestro país. El PRI está aquí, unido, está listo y está preparado para volver a gobernar y hacerlo mejor. Y lo digo sin titubeos, el PRI es el único partido firme, el único que no se quebró, el único que no se dobló frente al poder y el único que jamás se va a doblar ante el crimen organizado. Nosotros los vamos a combatir y le vamos a dar seguridad a las y los mexicanos. Ahora no se trata de ir al campo de batalla para combatir al enemigo, pero sí de sumar fuerzas para evitar el descarrilamiento de México, la instauración de una narcodictadura terrorista y comunista como aquellas que tanto daño le han hecho a nuestra región, América Latina y el Caribe y al mundo. Por ello, celebramos 115 años del aniversario de la Revolución Mexicana en un momento de emergencia nacional, pero convencidos de que este gobierno ya está derrotado. Es cuestión de tiempo. Estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena van a caer porque el pueblo está indignado, porque la gente tiene rabia, porque lo que ocurre en el país nos lastima a todos. El gobierno ya ha sido derrotado al exhibir su gran incapacidad para garantizar la paz e impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro país. El gobierno ya ha sido derrotado por su ineptitud para poner en pie un sistema de salud que garantice acceso universal a todos los servicios y en vez de ello excluye a más de 40 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la salud, que no tienen medicamento y que no tienen atención. El gobierno ya ha sido derrotado por su alianza maldita e inconfesable con el crimen organizado, por su papel de ser los más incapaces para dar resultados y que hoy no pueden deslindarse ante ningún señalamiento, incluso de vecinos nuestros como el gobierno de los Estados Unidos, que ha señalado al gobierno de México de tener pactos con el crimen organizado y de que en México manda el crimen organizado. Por eso este gobierno inútil ha sido derrotado porque no tiene ningún acierto en la política exterior que nos haga sentirnos orgullosos. Ha sido derrotado
porque no hay crecimiento en las regiones, en los estados y en los municipios del país. Y este gobierno ha sido derrotado por su fracaso rotundo en el campo, en la educación, en el presupuesto a las universidades, en la atención a madres buscadoras, en la falta de futuro alentador y de mejores oportunidades para los jóvenes. Ante los anuncios vacíos e inventados de que el gobierno goza de gran aceptación y de que Morena presume tener la mayoría en las tendencias electorales, debe de recordarse que nadie es dueño de los votos, y menos estos cínicos y narcopolíticos de Morena. Lo cierto, y hay que decirlo, es que la presidenta de la República está atada a la herencia maldita y podrida de Andrés Manuel López Obrador. Y no solo está atada porque dicen que recibe órdenes, sino porque no ha querido deslindarse de todo el rastro de corrupción e ilegalidad que dejó López Obrador en ese pacto con el crimen organizado a su paso por el gobierno de la República. Basta de culpar al pasado por la situación que ocurre en el presente. El peor error en la historia de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y es el narcopartido de Morena que está destruyendo México. Por eso la convocatoria, amigas y amigos, es momento de unirnos, de unificarnos, de cohesionarnos y de reconocer que el esfuerzo de todos es lo más importante. Todos son importantes en el PRI. Siempre en el PRI se le abrirá la puerta a quien viene a luchar, a defender, a trabajar por México. Porque para el PRI, antes que el partido, primero es nuestro país. La revolución nos enseñó que un pueblo dividido es un pueblo vulnerable, pero un pueblo unido puede cambiar el destino de la patria. Hoy México enfrenta un desafío que exige unidad, firmeza, valentía. México tiene una tradición de lucha, México tiene memoria, México tiene dignidad. Y por eso desde aquí, en la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, hago un llamado firme a todas las fuerzas políticas, económicas, sociales y ciudadanas del país, a los jóvenes de la generación Z que hoy encabezan un despertar cívico sin precedentes, a las mujeres que exigen igualdad, justicia y seguridad, a los trabajadores, a los transportistas, a los médicos, a los agricultores, a los campesinos, a los maestros, a las y los mexicanos que ya no aceptan más abusos, a las organizaciones civiles, a los académicos, a las iglesias, a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, a nuestros hermanos campesinos, a todos los mexicanos que aman a nuestro país como nosotros y que no queremos verlo sometido ante el crimen organizado y ante un gobierno autoritario. Es el momento de unirnos para defender a México. Desde el PRI afirmamos que el futuro de México no está en el resentimiento ni en el retroceso, sino en la capacidad de unirnos, de corregir el rumbo y de recuperar el país que nos pertenece a todos. Hoy honramos a la revolución defendiendo lo más valioso que nos dejó, un país de leyes, un país de libertades, de instituciones, un país de oportunidades, un país donde se respeta la Constitución. Y desde aquí lo decimos fuerte y claro, jamás vamos a permitir que nadie destruya el proyecto de la Revolución Mexicana. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva México!